vuelta con mucho más de Primera Página. Seguimos escuchando música, honrando al talento venezolano Pablo Manabelo, lamentablemente fallecido el día de ayer. Lo que escuchan es un día normal. Desde Globovisión, nuevamente solidarios con la familia Manabelo y con el mundo de la música en Venezuela y más allá de nuestras fronteras por esta triste pérdida. Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo, continúa con nosotros. Del segmento anterior dejamos pendiente algunas inquietudes. Por ejemplo, el señor Ricardo Tiapa nos escribe a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, y dice: si seguimos como vamos, para Venezuela lo que viene es más confrontación entre los poderes. Bueno, yo creo que él tiene razón en cuanto a la preocupación. Es bueno recordar que en plena campaña electoral nosotros señalamos desde el MAS que si era verdad lo que decía en aquel momento el oficialismo y si era verdad lo que en aquel momento decía la MUC en relación a sus conductas postelectorales, íbamos a tener un país lleno de conflictos. Lamentablemente, lo que nosotros afirmamos en aquel momento ha venido ocurriendo. Las conductas que se han expresado una vez que los venezolanos decidimos votar de la manera que votamos. Desde nuestro punto de vista hubiera sido mucho más importante que esa asamblea, en vez de estar polarizada, hubiera quedado constituida de manera plural, un poco como votaron los españoles, y obligar entonces a que se buscara un tipo de acuerdo donde el país y los venezolanos tuviesen un papel mucho más importante que el que hasta ahora le han asignado los dos grupos que están pugnando en la asamblea. La posibilidad de que se mantenga el conflicto es una opción que está claramente dibujada. El gobierno hasta ahora pareciera que su estrategia es convertir el problema económico, que es un problema sumamente serio desde el punto de vista del presente y del futuro del país, en un conflicto político. Y desde el campo de la MUC hasta ahora no ha habido un esfuerzo por poder colocarse en la perspectiva de hablarle a los venezolanos. Uno escucha los distintos discursos que se han expresado allí y simple y llanamente es una réplica permanente entre un sector y el otro. Y el país, que el país son los que votaron por la MUC, son los que votaron por el gobierno, son los que se abstuvieron, los que votaron nulo y los que simple y llanamente votamos de otra manera. Ese conglomerado que es Venezuela, hasta ahora evidentemente no se siente representada en lo que hasta ahora ha sido la forma y la manera en que se ha desarrollado la situación en la Asamblea. Si eso se mantiene y si no hay una rectificación o si simplemente los planes del gobierno se van dando y las respuestas que se le dan facilitan que eso ocurra, bueno, vamos a tener un conflicto permanente entre unos poderes que deberían colaborar entre sí. Pero usted cree, por ejemplo, señor Mujica, que desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Judicial, es decir, desde el Tribunal Supremo de Justicia, se estaría torpedeando la labor de la nueva Asamblea Nacional. Yo diría que tenemos un problema de un conflicto que está en ciernes. Si la Asamblea Nacional arranca con un discurso donde dice que dentro de 6 meses va a sustituir al presidente de la República, en cualquier país del mundo ese presidente de la República pasa a defenderse de lo que él considera una agresión. Desde mi punto de vista, a mí me parece absolutamente inútil, independientemente de si es constitucional o no es constitucional, políticamente hablando, es absolutamente equivocado una afirmación de esa naturaleza, porque de lo que se espera es que tanto la Asamblea como el Ejecutivo pueden establecer mecanismos en los cuales se pueda colaborar y se pueda construir. Si esos mecanismos no existen, simple y llanamente la manera en que eso está constituido va a llevar a la confrontación, porque si el gobierno y el Ejecutivo consideran que tienen que defenderse y no buscar una manera de establecer mecanismos de solución, bueno, tiene todos los instrumentos para eso y el tribunal puede permanentemente negar cualquier decisión que tome la Asamblea, creando el conflicto de poderes que ya se transitó y que perfectamente se puede repetir a propósito de cualquier otro hecho que la Asamblea decida resolver. Vamos a seguir revisando comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Osher64 le pregunta: señor Mujica, ¿piensa el MAS acercarse a alguna de las bancadas después de mantenerse al margen de ellos? Nosotros pensamos que a donde hay que acercarse es al país y a quien queremos hablarle es al país. No creemos que lo que está expresado allí en términos de la Asamblea sea la totalidad de los venezolanos. Nosotros respetamos ampliamente y de manera expresa las políticas que están representadas en el campo del oficialismo y en el campo de la MUC. Nosotros no tenemos ningún interés en vincularnos especialmente a ninguno de esos dos grupos. Creemos que de lo que se trata es de hablarle a la mayoría del país y en eso vamos a seguir insistiendo cuando decimos el diálogo y la reconciliación hoy tienen
más Ahora, fuerza que nunca. Para pasar con más comentarios, señor Mujica, ¿qué pasó con el diagnóstico? Porque yo recuerdo que previo a las elecciones, acá en este mismo espacio, tuve la oportunidad de conversar con usted y entre otras cosas usted nos decía que sentía que la mayoría del país quería optar por una opción que no fuera polarizada, es decir, ni hacia el polo del gobierno ni hacia el polo de la oposición. Sin embargo, de acuerdo a los resultados electorales, pues se manifestó más bien el voto mayoritario, en este caso a la oposición, y un voto minoritario al sector oficial, pero para los sectores independientes ninguna representación. Yo creo que hubo una respuesta típica de los venezolanos en relación a estas cosas. En el año 98, cuando Chávez queda electo presidente, el conflicto era la lucha contra el bipartidismo de la época, contra Acción Democrática y contra COPEI. Y eso generó una respuesta que la asumió Chávez y el país votó de la manera que conocemos a favor de Chávez. En esta oportunidad pasó lo mismo, coincidencialmente también, un 6 de diciembre, el país cansado, agotado de todo lo que ha sido hasta ahora una política equivocada por el oficialismo en todo el campo económico y con todas las consecuencias que estamos padeciendo los venezolanos, decidió votar masivamente en contra y jugó a ganador y jugó a la polarización. Allí no contó más nadie. Eso para nosotros está claro, el país no vio una opción distinta. Desde nuestro punto de vista, creemos que no debió haber votado así, pero votó así. Y en este momento el país tiene que asumir cómo va a ser con ese esquema polarizado para buscar soluciones. Si allí no hay una respuesta que permita ver el país y no ver el pedazo que me corresponde, tú ves el discurso de la MUC, son discursos para quienes quieren que los escuchen, y los discursos del presidente Maduro y de Diosdado, de los parlamentarios del oficialismo, son para quienes quieren que los escuchen, pero para el país no hay un discurso. Seguimos con más comentarios. Eduardo Arias escribe a través de @primera página y pregunta, ¿por qué este decreto no lo realizaron el año pasado cuando el gobierno tenía mayoría en la Asamblea Nacional, sino ahora cuando son minoría? ¿Qué le responde? Bueno, por lo que hemos dicho, ese decreto simplemente lo que es una manera de lo que nosotros llamamos una trampa cazabobos. Ese decreto simplemente está montado en un esquema de provocación donde cuando tú partes de la idea de que es una guerra económica y no tienes cómo resolverla, bueno, simplemente se le tira ese decreto para que lo rechace, como seguramente lo ha dicho ya de mil maneras la MUC, que lo va a rechazar, con razón, por cierto, y una vez rechazado, el gobierno dirá lo que ya hemos señalado. Ojalá en esta semana, en lo que queda de aquí al viernes, que es el periodo para que el decreto sea revisado, tanto desde el campo del gobierno como desde el campo de la MUC, surjan iniciativas para tratar de llegar a un acuerdo sobre un tema que nos importa a todos los venezolanos. Aquí no hay dinero y todo el mundo sabe que la única manera de resolver los problemas que tenemos en Venezuela en este momento es mediante el mismo camino de siempre. Hay que endeudarse y para endeudarse es imposible que el gobierno pueda hacerlo sin contar con la Asamblea. Entonces, porque cualquier tipo de endeudamiento debe ser aprobado por la Asamblea, si no, no es posible. Eso lo saben las personas, las instituciones, los países que eventualmente pudieran tener interés en prestarle dinero a Venezuela. Y el gobierno también lo sabe. Su opinión sobre aspectos puntuales, señor Mujica, y vamos a seguir revisando comentarios del Twitter. Por ejemplo, aumento de la gasolina y ley de amnistía. ¿Qué opinan desde el movimiento del socialismo? El tema del aumento de la gasolina tiene que ser discutido en el contexto de qué voy a hacer yo con los reales del aumento de la gasolina. Porque si yo aumento la gasolina y simplemente le recargo a una parte del país un componente adicional, y no digo qué voy a hacer con ese dinero, a lo mejor no estoy resolviendo absolutamente nada, simplemente estoy consiguiendo dinero por una parte, más allá del contexto que todo el mundo sabe que ese precio de la gasolina no se corresponde, pero en una circunstancia como la de hoy, lo importante es eso. Y sobre la amnistía, yo creo que hay que sentarse a ponderar lo que ha pasado en estos 17 años. La amnistía no solamente resuelve el problema, porque lo que tenemos que revisar como sociedad es que nos hemos agredido de lado y lado y que hay que buscar una solución que permita que efectivamente la pacificación del país pase por comprender que no solamente es un problema de soltar un conjunto de presos que deberían estar en la calle, regresar un conjunto de exiliados que deberían estar en Venezuela, sino que también hay que ver qué es lo que ha pasado en Venezuela en 17 años. Y la Asamblea debería tomar la iniciativa, en vez de reducirse a una ley de amnistía, convertir esto en algo parecido a lo que hizo Caldera en algún momento con la pacificación de Venezuela. Vamos a proponernos discutir cómo pacificar el país y cómo colocar al país en una condición en la cual
los sectores que han venido estando confrontados puedan entender que vamos hacia una nueva realidad. Claro, y eso pero la no ley se de amnistía resuelve. es un punto de honor, por ejemplo, para la bancada de oposición. Es que sin negar la amnistía, lo que te quiero decir es que hay que ir más allá de la amnistía. No se trata solamente de poner en libertad a los sectores de opositores que están presos o a los sectores de oposición que están colocados frente a ese cuadro, sino cómo imaginarnos que el país que queremos necesita darle respuesta, como ha ocurrido en otros casos, como ha ocurrido en el caso de Argentina, o en el caso de Chile, o en casos donde ha habido situaciones similares y donde lo que se busca no solamente es resolver una parte del problema, estando de acuerdo, por supuesto, con la amnistía. Lo que yo digo es que debemos ir más allá de la amnistía. Hay que plantearse la pacificación, el reencuentro y la reconciliación de los venezolanos. Nos quedan solo 30 segundos para despedir la entrevista, señor Mujica, y me gustaría su apreciación. ¿Usted cree que de acuerdo a lo que se está viviendo económica y productivamente en el país, hay que seguirle dando un chance o una expectativa de rectificación al actual gobierno del presidente Nicolás Maduro, o se deben iniciar los caminos constitucionales y electorales para la sustitución del gobierno? Bueno, lo peor que podemos hacer es, en vez de entrarle al problema que tenemos que resolver, dedicarnos a otro. Hay un amigo nuestro que trabaja aquí en Globovisión, que se llama Manuel Felipe Sierra, periodista también, que en estos días me dio una definición que me parece que es perfecta. Venezuela tiene una situación de un país de posguerra sin haber pasado por la guerra. Nosotros hemos, a pesar de todos los costos que hemos pagado, sin embargo, nos ha salido barato todo lo que ha pasado en el país. Creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por concentrarnos en la solución de los problemas. Y la vida dirá si el presidente Maduro, si el oficialismo comprenden de qué se trata. Las dinámicas políticas son dinámicas políticas que habrá que esperar su desarrollo, pero ahorita Es decir, ¿usted no venezolanos, estaría de acuerdo con explorar salidas constitucionales y electorales en este momento es que para no el creo gobierno que del ese es el presidente momento Nicolás para esto, Maduro? este es el momento para buscar otras soluciones. Y si tú te englobas en que el problema es sacar a Maduro, el Maduro vete ya tenemos una experiencia muy amplia sobre eso. Entonces el problema es ver si eso nos va a resolver los problemas del país o si eso nos va a llevar a una confrontación donde además podemos estar ayudando a quien pretendemos sacar. Porque tú le planteas al gobierno, el problema es salir de Maduro, bueno, y simplemente te conviertes en el conflicto que tenemos en este momento en un conflicto político donde la ventaja no se sabe a favor de quién será. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó, señor Mujica, pero agradecido de que haya tenido Bueno, la gentileza para seguimos compartir. en contacto, pues. Seguro que sí. Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo, 7:58 minutos.